minutos de Legal NEA. Y acá estamos, entonces damos la bienvenida al doctor José María González, al doctor Carlos Maciel. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buen día. Buen día. Una grata sorpresa que nos reciban con el chivacuerito. Sí, bien. Lo hicimos para ustedes. Lo hicimos así, Hasta estuvimos amasando toda la madrugada para poder... Tuvimos claro, algo que ver en esa gestión. ¿Ah, sí? Sí. Ah, La mira. persona que vino es ¿Quién es? cliente del Luis. estudio, Luis Gómez, y oyente acá de la está. radio. Acá mandaron, bueno, gracias. Dice que compartamos, sí, vamos a compartir. Sí, quédate La tranquilo. condición era que yo tenía que llevar por lo menos 2. Ah, mira. Está compartir con ustedes, no. Discúlpeme, doctor, pero no hemos visto nada de eso en el contrato, así que Acá no, claro. No sé si en el envoltorio. No, la letra es chica. cualquier cosa hable con mi representante. Quiero decir que ayer, ustedes por ahí, qué sé yo, viste que yo tengo por ahí, soy medio que enamoradiza, ¿no? Ayer me enamoré todo, conocí a un cliente, se llama Don José, en el estudio de Legal NEA, y Don José, que apretaba la mano fuerte, así me miraba a los ojos, los ojos medio claros, y me decía, pero usted es mucho más linda en persona. Le propuse casamiento. ¿A Ahí vos te le digo. propusiste a él? Sí, yo le propuse, ¿qué decir? El señor ¿Y no el me negro, lo Tere? No, y él también. No, el yo negro soy una también persona está con de el acuerdo. corazón. No tenemos ningún problema. Ahí estaba Don José, le mando un beso grandote, dice que nos mira siempre, ¿eh? No. Y estaban ahí los abogados ya diciendo, bueno, no hay ningún problema. Ya acá en cualquier podemos... momento salía casada de ahí. Sí, si querés Qué casarte, peligro. Legal NEA. Ahí está, todo. ¿Querés conocer gente? Legal NEA. ¿Querés divorciarte? Legalmente. Legal NEA, claro, ahí. Te soluciona todas las etapas de la vida. Problemas directamente. de alimentos, Legal NEA. Ahí está, mira, qué bueno. Y además encima tienen clientes buena onda que nos miran y que nos mandan tortas. Pero nada, todo ¿Qué lo más mejor está en podemos Legal NEA. Me está dando calor, Maciel, usted con campera. ¿No tiene calor? No ¿Qué todavía. anda? Afuera está un poquito ¿Sí? fresquito. Sí. Sí. No, Y allá donde se enchufa el sol, más todavía. Bueno, puede ser que él viene Venir desde... en moto también. Puede ser, se moviliza en moto, claro, sin Puede duda. ser. Ujú. Claro. Y Puede además ser. si venís trasnochado, más todavía. Pero ¿por qué hace esas asociaciones El directamente fin de semana empieza el domingo en Legal NEA, ¿no? Ah, claro, ¿entiendes? claro, Recién claro. el domingo. a negar? Bueno, vamos a hablar hoy de asesoría legal para pymes. Una pyme, o uno quiere, digamos, empezar un emprendimiento y darle un poquito más de formalidad, una sociedad con alguien, que por ahí decís, con algunas personas vamos a empezar esto, y la pregunta es, bueno, ¿por qué y en qué consiste tener una asesoría legal? ¿Es algo que únicamente uno tiene que utilizar cuando surge un problema o se puede ir teniendo una especie de acompañamiento y esto es bueno? No sé cómo lo ven ustedes y cómo lo trabajan. Bueno, lo que vemos es que estamos atravesando una situación económica rara, como se ve en todos los medios, las Ajá. noticias, en la campaña política, donde más allá de las evidencias de crisis clara que hay, también hay una evidencia de mucha actividad. La crisis trae oportunidades muchas veces, entonces hay mucho emprendedurismo, mucha gente que está iniciando su emprendimiento y generalmente lo que nosotros vemos es que la gente asiste a la consulta cuando ya tuvo el problema. Entonces nos encontramos con que ahí está la dificultad de no haber tomado por ahí las prevenciones, las precauciones necesarias como para desde las bases, desde el comienzo, poder tratar de minimizar los riesgos, ¿sí? Es cierto que en nuestro país, con la carga tributaria que hay, que es muy alta, con la cuestión de los derechos laborales, que se ponen siempre en duda, no en duda, pero sí en tela de juicio respecto de su continuidad o no, se generan ciertas consecuencias, efectos jurídicos que, si no son bien manejados, pueden hacer que un muy buen proyecto, Fracase. en definitiva, fracase. Otra cuestión, la ley de defensa del consumidor. Si yo voy a desarrollar una actividad que atañe directamente a los consumidores, también me va a generar una dificultad, ¿no? Y Carlos, ¿cuáles son las principales situaciones que se dan en una pyme que requieren este asesoramiento legal? Bueno, hay muchas situaciones y justamente el error consiste en pensar de que todo se soluciona con elegir la forma societaria que más se adecue
al emprendimiento, ¿no es cierto? Pero después, obviamente, bueno, José María le puede contar muchísimo mejor la cuestión de todo el desarrollo laboral, de la contratación de personal, de si contratar o no monotributistas o locaciones de servicios, la cuestión de los contratos en sí, digamos, los contratos de compraventa, de alquileres, los nuevos contratos, hay un sinfín de situaciones que es bueno ir previendo para evitar futuros inconvenientes o si surgen los inconvenientes, estar preparados, ¿no es cierto? ¿Y qué sería esto? ¿Como una especie de asesoría, como una especie de acompañamiento que, qué sé yo, uno por ahí está acostumbrado a recurrir al abogado o al estudio cuando surge una situación? Sí, exacto. Pero, por ejemplo, con los contadores es distinto. Uno tiene a veces su contador y lo acompaña durante, más allá que tenga o no que hacer algo, es como que siempre uno tiene el contador que es el que le va asesorando y haciendo todas las presentaciones. Hoy hay una conducta que es muy repetida a partir justamente de una modificación del Código Civil en 2015 y todos los cambios que eso trajo aparejado, que es la posibilidad de que uno ingrese a la página de personas jurídicas y puede tramitar prácticamente online la constitución de una persona jurídica, como es una SAS, por ejemplo, ¿no? Que es una sociedad simplificada, sencilla, que rápidamente obtiene su ¿Esa es la que se aprobación. promocionó que en un 24 horas vos podés hacer una sociedad con un par de clics? Con un par de clics. ¿Y es tan así, tan simple? Es bastante simple. Pero yo creo que en la comunicación de la simplicidad lo que se ha hecho es presentarlo como prácticamente una especie de coraza que te va a hacer invencible frente a cualquier contingencia, y esto no es tan así tampoco. Entonces, generalmente lo que está sucediendo hoy, lo que vemos nosotros, es que se recurre a esa figura y claro, como hay que realizar la inscripción ante la AFIP necesariamente, se acude a un contador, a veces ni a un contador, a veces a un gestor, a una persona que ayuda a un contador o que tiene este oficio pero no a las habilitaciones correspondientes, y de esa manera se encamina. Entonces tengo un estatuto, tengo un contador que me presenta ante la AFIP más o menos los papeles, se solapan a veces las funciones, muchas veces los contadores avanzan sobre el asesoramiento laboral, por ejemplo. Pasa que generalmente se avanza con criterios económicos, a ver qué es lo que hace que yo pague menos, y al hacer que yo pague menos puedo estar poniendo en riesgo otras cuestiones jurídicas más graves, por ejemplo. ¿Cuál es una conducta muy frecuente? Decir, bueno, para que pagues menos de aporte vamos a poner a la persona que vende al público como vendedora del convenio colectivo de comercio, ¿sí? Cuando uno hace la lectura de que hace un vendedor A, no es el vendedor que está detrás del mostrador, el vendedor convencional es el vendedor B. Eso nos genera un gran ahorro económico. ¿Cómo es esa diferencia? Vendedores son, a ver. Claro, los vendedores, sí, los cajeros, las distintas figuras, los distintos convenios tienen distintas categorías, distintas funciones, de acuerdo a la capacitación, a lo que efectivamente cumplen y demás. Obviamente que en cualquier convenio una categoría A, B, C, D, E, el de la primera categoría tiene el sueldo más bajo, supongamos, y el de la última el más alto. En comercio, concretamente, el vendedor A y el vendedor B. Cuando uno dice, bueno, es un vendedor, ¿en cuál lo pongo? Bueno, lo pongo vendedor A porque es el que paga probablemente 2.000, 3.000 pesos menos de sueldo y por lo tanto los aportes sean 400, 500 pesos menos. ¿Sí? Cuando surge el conflicto laboral, una pyme generalmente no tiene un vendedor A, tiene un vendedor B, que es el que está detrás del mostrador, que es el que atiende al público, a veces cobra o participa del proceso de cobro. Entonces eso ya genera una inconsistencia de la registración que trae aparejada, además de las indemnizaciones, multas. ¿Sí? Entonces, ahí es donde aparece, van a decir, bueno, la prevención, que no es contraria a la del contador, todo lo contrario, es complementaria a la del contador, y que muchas veces un asesoramiento es mucho más barato que después de atender un juicio, ¿no? Y cuando pasan estas situaciones, ¿qué dicen? ¿Los de las primas yo no sabía que era así en muchos casos? ¿O? Y mi contador me dijo. Mi contador me dijo. Nosotros no sabemos si el contador le dijo. A veces el contador no es contador, sino que es un idóneo, digamos. Claro. Y bueno, yo creo que hay por falta de información, justamente se cae en estas acciones que lo que hacen es, por ahí, un buen emprendimiento desde el comienzo, hacer que pueda tener dificultades, ¿no?
Y a veces, bueno, hay avances, es decir, sobre hacer un contrato, qué tipo de contrato hacer para el consumidor, para el usuario. Entonces, y lo vemos a diario cuando escuchamos las quejas, no sé, compré una moto, compré un televisor, compré un plan, compré tal cosa o tal otra. Generalmente detrás se ha encontrado, detrás del incumplimiento hay una falencia, ¿no? Y esa falencia es claramente evitable. Y con los contratos también pasa esto que estaba diciendo, hay desconocimiento, uno por ahí baja un modelo de internet y lo aplica a todo. Claro, bueno, pasa lo mismo, digamos, porque cada contrato tiene su particularidad y bueno, y con el nuevo Código Civil también hay nuevas formas de contrataciones, nuevas formas de negocios, bueno, los cuales están basados en distintos contratos, digamos, y las finalidades también son cuestiones muy técnicas, pero es necesario contar con un asesoramiento para que el contrato cumpla la función y que dentro del engranaje llegue a buen puerto para la finalidad comercial o empresarial que busca la pyme. Esto incluye todo tipo de contratos, por ejemplo, un contrato de alquiler. Cuando uno empieza un emprendimiento, por ahí piensa en alquilar un local. Claro. Y ahí vienen, ¿no? El tema de si lo haces por contrato o no lo haces por contrato, lo haces a través de otra figura. Y uno, como dicen, siempre tiende a buscar lo que en ese momento le permite el mayor ahorro. Claro, o la forma de contratación que más le beneficie, digamos, bueno, no sé, por mencionarte alguno, contratos de leasing, contratos, y dentro también de toda la cuestión comercial, los fondos de comercio, la venta o no del fondo de comercio. Fondo de comercio, cuando dice vendo llave de tal negocio, por ejemplo, claro, sería una opción. Uno ve muchas publicaciones, claro, incluso bueno, hasta ahí, ejemplo, en Facebook te ponen así. Ese es un muy buen ejemplo, por ejemplo, ¿no? de que hay un procedimiento que está regulado a los efectos de que quien adquiere lo haga sin asumir responsabilidades previas del anterior propietario, y vemos que se vende como, no sé, como una bicicleta, como una moto, te vendo, vos lo compraste y listo. No, hay un procedimiento de venta de fondo de comercio que se tiene que cumplir, que no es complicado, y que es conveniente cumplirlo sobre todo para el comprador del fondo de comercio, ¿no es cierto? ¿Qué riesgo le previene hacerlo, digamos, bien a eso? Responsabilidades que hubiera tenido el anterior propietario respecto de toda la cadena de relaciones que establece ese propio fondo de comercio. Ayer me hacían la consulta si, porque a veces, bueno, a la consulta jurídica viene la consulta del negocio, económica. Entonces, mira, me están pidiendo X cantidad de dinero por el fondo de comercio. Bueno, ¿y dónde se asienta el fondo de comercio? En un local. ¿Y de quién es el local? Es alquilado. Pero bueno, el contrato de locación va a tener un fin. ¿Cuándo termina el contrato? Y dentro de un año. Pero lo que vos estás por pagar, ¿lo vas a recuperar dentro de este año? No, yo necesito por lo menos 3, pero acá aparece el propietario que te tiene que renovar el contrato, prometerte renovar el contrato de locación, porque si no te vas a quedar con un fondo de comercio, pero vas a perder la ubicación. Si perdés la ubicación, a lo mejor perdés gran parte del negocio, ¿no es cierto? Entonces, esto es bastante común, digamos, esta situación, ¿no?